Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy tomado la garganta. Sí, me doy cuenta. Recién estuvimos con Dani Swisher. Hoy es un día de reflexión. Estamos hablando con gente que se postuló para las elecciones del 25 y le faltó. A Swisher le faltó un poco más. A vos, Gerardo, te faltó apenita un puñado de votos para ser diputado provincial. A ver, ¿qué va a hacer Gerardo Piñeiro? Que hizo una excelente campaña, que consiguió trabajó mucho y consiguió mucho en el tema de los títulos de propiedad para la gente con viviendas del IPB, para la gente con terrenos fiscales en el interior. ¿Lograste, Gerardo, que el IPB se ponga a trabajar en el tema de los títulos de propiedad? ¿Lograste que la municipalidad se ponga a trabajar para regularizar la situación de los vecinos que eran adjudicatarios y no eran propietarios? Pero no alcanzó. ¿Vas a seguir? ¿Te vas a tu casa? ¿Vas a continuar en política? ¿Qué vas a hacer? Contame. Bueno, en primer lugar, yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. No he cuestionado al pueblo formoseño hace 4 años atrás cuando me elegía como concejal. No lo voy a cuestionar en estos momentos cuando el pueblo formoseño ha optado, o la mayoría del pueblo formoseño no ha optado elegirme como candidato, como diputado provincial. Entonces hay que ser muy respetuoso de la voluntad de un pueblo. Podemos cuestionar o no cuestionar el sistema en el que nosotros estamos votando, podemos cuestionar o no cuestionar si en Formosa existe la libertad de elección, si se ha vulnerado el principio constitucional básico, que era uno de los pilares que establecía la propia Corte Suprema de Justicia, cuando decía que no había en Formosa el principio republicano de la alternancia del poder, que eso se había viciado, de que estábamos, todo eso podemos cuestionar. Lo que no podemos cuestionar es un pueblo que ha elegido, ha votado, y que en esta oportunidad no me tocó contar con los votos suficientes para que me permita ser un representante en la legislatura. Eso no lo voy a hacer jamás, jamás. Segundo, yo cuando he salido a trabajar sobre un tema, he salido a hacerlo en un rol de concejal, por iniciativa en mi rol de concejal, y era para lo que estaba, lo mínimo que yo podía hacer. Es un pueblo que me paga un sueldo, es un pueblo que me hacía que yo sea su representante, me había elegido para su representante, y yo hasta el 10 de diciembre me debo a todo el pueblo de Formosa en el ejercicio de mi trabajo, de mi función, y lo tengo que hacer, y lo voy a seguir haciendo. El problema de los títulos de propiedad ha sido un flagelo que tenía la provincia de Formosa. Yo tenía que visibilizarlo, tenía que trabajarlo, no tan solo presentar el proyecto de ordenanza pidiendo que se subsane todo esto, que se regularice todo eso, sino tenía que también hacerlo a lo mejor en el ámbito, como lo hice, trabajando directamente con el vecino. Es cierto que nosotros hemos llegado a hacer 3.000 reclamos, más de 3.000 reclamos, que en un universo de votantes de casi 250.000 votantes no es nada. Entonces mucha mayoría que no le ha llegado, no le ha tocado, no lo ha visto, o no le fue suficiente el trabajo que se ha hecho, y bueno, hay que ser muy respetuoso de eso. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que hay que seguir trabajando. Y hay que trabajar mucho más fuerte desde afuera que por ahí desde adentro, porque el desafío es cambiar la realidad del pueblo formoseño. Si nosotros vemos que tenemos un pueblo formoseño que no puede votar con libertad, que no tiene el derecho de elegir, sino simplemente el derecho de votar, que son dos cosas distintas, entonces yo tengo que trabajar mucho más para recuperar ese derecho de este pueblo.
tengo mucho más por hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir del 10 de diciembre? Doblar mi esfuerzo, ir por mucho más de lo que yo lo podía hacer. Yo no podía permitirme quedarme con la comodidad de ser un representante del pueblo. También es cierto que cuando tomé la decisión lo hice enfrentando dos grandes estructuras con las cuales yo creía que había que cambiar en Formosa. Una, la estructura del oficialismo, la estructura del gobierno, que yo creo que no da para más. Y también he tomado la decisión de salir y trabajar en contra de la gran estructura que hay en la oposición de Formosa. La estructura que hay en la oposición de Formosa también había que cambiarla. Porque cuando existe una enfermedad tan grande en una sociedad que la oprime, es porque hay una estructura dentro de la oposición que ha permitido que eso pase. O sea, acá hay responsabilidades de los dos lados. Responsabilidad de quien nos gobierna y responsabilidad de la oposición también, que se ha quedado absolutamente en la comodidad. Parecemos foto de la abuela. La oposición en Formosa, la actual, la que ejerce el radicalismo, la que ejerce el MIT, la que ejerce los partidos que han estado en la oposición y quienes han representado la oposición durante estos 40 años de la democracia, por lo menos los últimos 28 años de la democracia, se han quedado como foto de la abuela en la cómoda. Es un negocio perfectamente establecido. Vos lo tenés a Gildo Infran como gobernador, porque lo tenés a Luis Naidenov como senador, porque lo tenés a Osvaldo Zárate como presidente de un partido y diputado provincial durante 16 años. Lo tenés a un Ricardo Burjailez sentado en la cómoda ha sido ministro, ha sido 12 años diputado nacional, y todo el mundo mantiene su kiosco y todo el mundo mantiene la comodidad de este equilibrio perfecto de oficialismo y oposición, o oficialismo y falsa oposición. Entonces, cuando yo salí a trabajar en todo esto, salí a enfrentar esas dos grandes estructuras que nos tiene al pueblo formoseño en la situación en la que estamos. Y bueno, me ha tocado padecer la situación, me ha tocado perder, pero para nada estoy de acuerdo con lo dicho de Swisher, de cuestionar el voto popular de impuestos. ¿Hola? Sí, te estaba escuchando con absoluta atención, Gerardo. No, yo pensé que quedé hablando solo como loco. No te vamos a dejar hablando solo como loco. No, lo estábamos escuchando atentamente. No, estamos reflexionando. Yo estoy llamando a políticos que respeto, a gente que estuvo en la última campaña, que, como digo, quedó en la barranca, pero con muchísimo esfuerzo y con mucho apoyo de la gente que creyeron en ustedes, pero que no alcanzó, porque me parece que nos debemos una reflexión, ¿no? Me parece que lo que pasó el 25 no es como para cambiar de tema y tontear con otra cuestión. Me parece que hay que hablar de esto, porque la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el domingo? No era que estábamos mal, no era que esto, no era que lo otro, entonces, ¿qué pasa? Por eso le hice la pregunta a Swisher. La gente lo quiere a Infran, lo quiere emocionalmente, o le conviene Infran, dice no, entre malo conocido prefiero, como es, entre malo conocido y bueno por conocer me quedo con lo que ya conozco. La gente tiene miedo al cambio. La gente tiene mucho miedo, mucho miedo a lo que se viene en Formosa. La gente tiene miedo de perder cierta, no vamos a hablar de privilegios, porque la verdad que no son privilegios. La gente tiene miedo de perder lo poco que tiene. La gente tiene miedo a este gran sistema que hay de falta de libertad. Pero no te olvides de que cuando la sacaban a María de su módulo habitacional, éramos 4 personas que estábamos tratando de representarla. Esta persona hizo huelga de hambre, los chicos
calle, durmiendo en el vaso de la vereda, nosotros acompañándola a la justicia, presentando una acción de amparo, y nadie hizo absolutamente nada para que esa mujer pueda volver a su casa con sus hijos. Entonces, muchas veces, estas situaciones que son inentendibles y una justicia que en un pueblo como esto, que hay que algún día sentarse a cuestionarla, fuerte y duramente, si verdaderamente en Formosa, este aparato opresor de la justicia no es el brazo ejecutor que garantiza, junto a la policía y junto a todo eso, que este régimen que existe en Formosa siga existiendo. Cuando esa mujer no tenía la respuesta en la justicia, cuando esa mujer iba a la policía a hacer la denuncia y ella quedaba con los dedos pintados haciéndole un expediente. Entonces, los vecinos no quieren pasar por esa situación. No es que lo quiera Infran. Tienen verdaderamente miedo de lo que les toca vivir. Y cuando sus hijos comen, porque comen en el comedor de la escuela, cuando ellos llegan a hacer la olla en su casa, porque sacan de los productos del programa nutricional de la provincia, cuando ellos tienen que vivir con un programa social asistencial y no existe la voluntad, la posibilidad de trabajar con un trabajo que les permita la dignidad de la familia, y viven totalmente de lo que este pueblo le da este tipo que ha generado un sistema perverso dentro de la democracia, entonces la gente no tiene la voluntad de votar, no tiene la voluntad de elegir, ¿sí? Entonces esa es la situación a la que nosotros tenemos que trabajar mucho más. Porque si yo ahora, en este momento, desde el llano, tengo que salir y trabajar mucho más para lograr no tan solo los títulos de propiedad de las casas de las personas en las donde están habitando, del vecino que está habitando, sino lograr la libertad de este régimen. Yo tengo la obligación moral de hacer, moral, porque soy actualmente un representante de mi pueblo, y el 10 de diciembre voy a ser un representante de un sector político que también tiene que darse muchas autocríticas y tiene que doblar el esfuerzo para que esto pase. Tengo que hacerlo doblemente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los pilares fundamentales de un sistema democrático. Si un partido político no funciona, el sistema democrático no funciona, la elección de un pueblo no funciona, la libertad de un pueblo no funciona. Entonces, ¿qué tengo que salir a hacer yo el día que deje mi banca? Convertirme nuevamente en un ciudadano que abraza la pasión de la política, que desea un futuro distinto y salir a trabajar con mucha más fuerza. Limpiar el partido político en el cual integro y abrazo ideológicamente. La Unión Cívica Radical tiene que recuperar ese principio republicano que nosotros tanto proclamamos. La Unión Cívica Radical tiene que recuperar su rol de oposición. La Unión Cívica Radical tiene que volver a tener el lugar en el que estuvo y prepararse para ser gobierno, porque esa es la deuda que nosotros tenemos. Esa es la deuda que tiene la Unión Cívica Radical con la sociedad formoseña. No nos preparamos para ser gobierno. Hemos perdido el eje. No queremos ser gobierno, nos hemos conformado con un conchavito del Estado y convertirse cada uno de sus representantes en simples empleados públicos privilegiados que vivieron y también formaron parte de este sistema. También formamos parte de este sistema. Entonces, cuando vos tenés diputados provinciales que no levantan el traste de su banca y que se quedan mirando cómo escuchar lo que dice Gildo Infran año tras año sin hacer absolutamente nada, inerte, por mantener un sueldito, un conchavo con el voto popular, entonces eso también es responsabilidad. ¿Vos escuchaste a algún diputado provincial a lo largo de estos últimos tiempos que denuncie en algo a este sistema? Que denuncie corrupción de obras públicas, que investigue verdaderamente lo que pasa en Formosa, que investigue, ¿sabes cuántos casos de abuso y violaciones de los derechos humanos hay en Formosa?
nosotros no lo visibilizamos, porque no hubieron quienes se pongan al frente de la visibilización de estos sistemas. Ayer venía de Corrientes, y pasaba viendo un pueblo chaqueño levantado por el caso de Cecilia. ¿Cuántas Cecilia no hubo en Formosa sin llegar a su crimen? ¿Cuántas personas violentadas de sus derechos hay en Formosa sin llegar a padecer su muerte? Pero que también son víctimas de este sistema. Y también nosotros como oposición nos quedamos todos los días. Cuando yo salía a trabajar por los títulos de propiedad, era mi propia partido el que muchas veces le molestaba que se visibilice todo este sistema. ¿Por qué? Porque veían hasta con cierto temor de que sea yo el que se empoderaba de una situación como esta. Y no miraban que había un sistema de todo un vecino que vivía una situación de esta falta de derechos. Porque hemos caído en la chiquitita. Oficialismo y oposición, o esta oposición, ha caído en la chiquitita. Si existe Gildo Infran, que nos va a gobernar 38 años como gobernador de la provincia, es porque existimos esta oposición, que también somos responsables de que esto esté pasando. Y ahí voy a trabajar también. ¿Cómo me va a tomar el 10 de diciembre de este año y cómo van a ser los próximos años de mi vida? Trabajar para que esto cambie. Cambiar la oposición para llegar a cambiar el oficialismo. Gerardo, te agradezco. Me gusta esto que estás planteando de que vas a seguir, de que vas a meterle pata aunque sea en el llano, de que hay mucho por hacer y que el cambio requiere que el principal partido de oposición también cambie en muchas cosas y bueno, y que todos tenemos que apostar al cambio. Los sanjuaninos lo hicieron, los chaqueños lo quieren hacer, los puntanos, la gente de San Luis lo hizo, los neuquinos también, es decir, muchos pueblos de Argentina están cambiando. Formosa también puede cambiar. Te mando... Formosa va a cambiar. Bien. Hay que esperarle los tiempos a su pueblo y que se den las condiciones para que el pueblo cambie. Bien, coincido con vos.